Dentro de la época que nos toca en este concierto, la época de Beethoven y sus músicos, sus contemporáneos, había que mencionar en primer lugar a Johann Georg Albrechtsberger, que era organista en la Catedral de San Esteban en Viena, que fue maestro de Ludwig van Beethoven y nació en 1736 y murió en 1809, compositor que está al final del barroco y principios del clasicismo. Él escribió bastantes preludios, fugas para órgano, en un estilo bastante severo, pese a que la música de esa época ya estaba soltando rienda a la melodía acompañada. Albrechtsberger todavía estaba enrolado en la manera de escribir contrapuntística. Y otro compositor importante que también fue maestro de Beethoven es Christian Gottlieb Neefe, nacido en 1748 y muerto en 1798, y a lo largo de sus 50 años de existencia creó muchas obras para órgano, preludios y fugas, las formas clásicas, que había dejado en el aire la música de Bach y sus alumnos, Kittel, Rink y otros tantos que también conocieron a Beethoven. Y de este Neefe sabemos que fue organista hacia 1781 en la corte de Viena, y ese cargo un poco se lo dejó el camino al joven Beethoven. Beethoven estudió con él ya desde adolescente, y Neefe no tardó en darse cuenta de las dotes y de la genialidad que preanunciaba la música que Beethoven había ya escrito, minués, pequeños movimientos de sonata, que estaban ya preanunciando la nueva música, ¿no? El clasicismo, el primer romanticismo. Neefe tiene varias sonatas. De la 10ª vamos a escuchar un minué en versión del organista Silvia Abiuso. En el tiempo de Beethoven, en Alemania había toda una serie de compositores que venían del tronco de la producción organística de Johann Sebastian Bach, empezando por Christian Kittel, también un famoso compositor, Johann Christoph Kellner, que eran todos discípulos y que lo sobrevivieron
al maestro de Leipzig y que fueron amigos incluso de algunos de los hijos de Johann Sebastian Bach. También es importante este compositor que vamos a escuchar a continuación, Karl Heinrich Zöllner, que nació en 1792 y falleció en 1836, que también escribió en un estilo contrapuntístico, pero ya con rienda suelta a la melodía y al acompañamiento. Sus cuadernos para órgano contienen muchas piezas tipo preludios, fugas, versos como pequeños comentarios para dar el tono al coro con el uso litúrgico, y también algunas piezas sueltas con cierta forma de la influencia de la música vocal. Es el caso de este andante en sol mayor, que tiene la fraseología típica de una pieza cantable que viene de la escritura coral propia de la época. Vamos a escuchar este andante de Karl Heinrich Zöllner en versión de la organista Claudia Gomila. La escuela toscana de la música organística tuvo en la Catedral de Pistoia, célebre ciudad por sus importantes instrumentos y su patrimonio arquitectónico. En la catedral tiene especial relevancia el archivo musical, que todavía afortunadamente se conserva, que contiene música especialmente del siglo XVII hasta el siglo XX. Durante el siglo XVIII y el XIX, particularmente se desarrolló una creación, hubo un florecimiento de la creación organística. En esa catedral había un instrumento ya desaparecido, construido por el binomio Agati-Tronchi, que eran dos constructores que se fusionaron en determinado momento, organeros toscanos de alta jerarquía. Y este instrumento fue ejecutado por 3 generaciones de los compositores de la familia Gherardeschi. El más representativo, el primero, Giuseppe Gherardeschi,
fue el que tocaba particularmente en este instrumento ya desaparecido en la década de 1950 en la Catedral de Pistoia. De este compositor restan bastantes obras que han sido editadas alrededor de 1990 en la misma ciudad, y también hay dos compositores más, del cual el tercero, también de esta familia, de la generación de los Gherardeschi, que fue Luigi Gherardeschi, nacido en 1791, muerto en 1871, compositor que nace justo cuando muere Wolfgang Amadeus Mozart. Él ha dejado varias piezas organísticas y todas un poco representan el estilo propio del órgano toscano de aquella época. Incluso la partitura menciona los timbres que debe colocar el organista, es decir, los registros. Y en esta pastorella per órgano, escrita en 1839, vamos a poder apreciar las distintas sonoridades del órgano propio de la época. Este instrumento de Fratelli Serassi también comparte esas sonoridades propias de los órganos toscanos, con los registros solistas, el octavín, el corno inglés u otros característicos. Esta pastorella de Luigi Gherardeschi la vamos a escuchar en versión del organista Silvia Abiuso.
continuando con este homenaje a Ludwig van Beethoven, que nació en 1770 y se cumplen en este 2020 los 250 años de su nacimiento en Bonn, vamos a escuchar algo de la música francesa de la época de Beethoven, que los compositores franceses solían escribir para órgano. En particular, un repertorio navideño que ha quedado registrado en un libro de villancicos que los compositores titulaban Noëls, ya que Noël es la palabra con la que se denomina la Navidad en francés, cuaderno de piezas para órgano de Guillaume Lassuc, que nació en 1740 y murió en 1831. Es una época abarcativa del periodo en el cual vivió Beethoven. Beethoven murió en 1827, unos pocos años antes de Lassuc, y de este compositor, del que sabemos que fue organista en varias iglesias de París, representativo del final ya de los compositores del fin de la Revolución Francesa, con un estilo ya más bien mirando al clasicismo, vamos a escuchar dos noëls, dos villancicos, basados en melodías populares de la época. A la venue de Noël, a la llegada de la Navidad, a la venida de la Navidad, y je me suis levé para un matiné, que bueno, algo así como que yo me he levantado, yo me he despertado para una mañana especial, está refiriéndose probablemente, suponemos, a la mañana del nacimiento de Jesús. Así que vamos a oír estas dos melodías realizadas para órgano de Guillaume Lassuc en versión del organista Claudia Gomila. Este año 2020 es especialmente importante dado que se cumplen los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven y como venimos recordando con sus obras organísticas, corales, es un compositor al que le rendimos un homenaje especial, dada la trayectoria y la importancia que tiene para la historia de la música. Un aspecto interesante es que vamos a escuchar una de las partes de una de sus más señeras y conocidas sonatas,
famosa sonata Claro de Luna, que vamos a poder apreciar el primer movimiento, el Adagio sostenuto. Es la famosa sonata para piano, esta vez en una versión guitarrística del guitarrista Joaquín Salazar. Esta sonata tiene el número 14, corresponde al número 2 del Opus 27.
En este homenaje que estamos realizando a Ludwig van Beethoven en sus 250 años del nacimiento, en 1770, hacemos también un recorrido para conocer algunos compositores de la época, del periodo en el que vivió Beethoven, años más, años menos. Es el caso de este compositor inglés, Samuel Wesley, que pertenece a la Iglesia Metodista y que nació en 1766, unos años antes que Beethoven, y lo sobrevivió, muerto en 1837, unos 10 años más de lo que vivió Beethoven. Vamos a escuchar de este compositor, que dejó varias colecciones de piezas para órgano de utilización litúrgica y también de utilización en conciertos, dos obras escritas alrededor de 1788, un preludio y una gabota, que era una danza que muchos organistas y clavecinistas utilizaban como forma para componer sus obras.
1781, el aún joven Beethoven toma contacto en la corte de Viena con el compositor Christian Gottlob Neefe, que fue en parte su maestro y que allanó el camino para que Beethoven en su juventud accediera al cargo de organista de la capilla en Bonn, de la capilla real. En esta época es que Beethoven escribe varias obras para órgano, muchas inspiradas en el estilo imperante en la época, ya impregnado de la música pianística. Sabemos que las grandes creaciones de Beethoven en el piano son indiscutibles, sus series de sonatas, pero en el órgano hay varias piezas interesantes que acá vamos a mostrarles dos. Una es un preludio sobre todas las tonalidades mayores, escribió dos, vamos a ver el segundo preludio en todos los tonos mayores. Él va modulando con un sistema bien conocido de los enlaces de las armonías para ir pasando por todos los tonos mayores, empezar y terminar en el tono de Do mayor, primero de los tonos. Y después un scherzo, una pieza de carácter ágil, diáfana y brillante, que era un poco la forma también característica de ciertas formas sonata, también usados en las sinfonías, dividido en una estructura ternaria con un trío en el medio. Este instrumento que tenemos acá en la edición de estas obras de Beethoven es un órgano alemán del siglo XVIII, de 3 teclados, pedalera de 27 pedales, y la particularidad de tener los registros colocados sobre la parte superior de la consola, cosa que hacía para el organista muy difícil tocar y cambiarlos. Esto nos hace suponer que las registraciones, las maneras de combinar los registros eran más bien estáticas, y si bien no era así en todos los órganos, Beethoven tuvo a disposición un instrumento con esta característica muy particular. Esta consola se conserva en Bonn hasta después de la muerte de Beethoven y ha sido colocada en el año 1905 en el Museo de Beethoven en Bonn. Entonces escuchamos segundo preludio en los tonos mayores y scherzo en sol mayor.
qué pasaba en la Italia de la época beethoveniana. Hemos mostrado un poco música de distintos lugares, de Inglaterra, de la misma Alemania, del mismo Beethoven, y en este caso de un compositor veneciano, Giambattista Grazioli, que nació en 1746 y murió en 1820. Compositor de óperas, series de conciertos para cuerdas, orquesta de cámara, distintas sinfonías, música para clave y música para órgano, ya con una tendencia a lo que es la melodía acompañada, como es el ejemplo de este adagio en sol menor que vamos a escuchar a continuación.